Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Repisoto. Yo soy tutor de la Cátedra de Registros de Salud para la carrera de Sistemas de Información en Salud. En este caso, para el curso de Lógica y Algoritmos. Para el día de hoy, vamos a conversar un poco sobre lo que son los algoritmos recursivos. Para eso vamos a iniciar con un poco de lo que dice la teoría sobre la recursividad. Dice que la recursividad es una técnica de programación en la que una función se llama a sí misma para resolver un problema dividiéndolo en subproblemas más simples. Como se los he dicho en programación, nosotros siempre tenemos que intentar, bueno, primero entender el problema, la necesidad que se nos está presentando, y después intentar dar la solución más efectiva y eficiente que podamos. Y lo ideal es empezar a intentar dividir ese problema en subproblemas para ir dando una solución pequeña hasta llegar a la solución total de la necesidad que se nos presente. La recursividad es una de las opciones que se tienen dentro del abanico de temas que tenemos que considerar a la hora de plantear una posible solución. Y acá es donde vamos a ver un poco más a detalle. Elementos de la recursividad. La recursividad tiene un caso base. ¿Qué es un caso base? Es la condición de terminación que tiene las llamadas recursivas. Si un caso, Sin un caso base, la recursividad se llamaría indefinidamente o la función se llamaría indefinidamente. ¿Qué quiere decir eso? La recursividad trata de una función que se va llamando a sí misma, sí misma, a sí misma, a sí misma, n cantidad de veces hasta que se cumpla el caso base. El caso base es el que indica que ya debe de terminarse el llamado recursivo a la misma función. Es súper importante definir un caso base porque si no se tiene o no está bien definido, la función se va a llamar indefinidamente y vamos a tener un ciclo infinito y nunca va a acabar. Y la llamada recursiva son las llamadas que hace la función a sí misma, trabajando sobre una versión más simple o reducida del problema original. Como para que ustedes visualicen un poco lo que es la recursividad, se tiene de ejemplo, o se podría tomar de ejemplo, como las comunes matrioscas o las muñecas rusas, que es una muñeca dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca, dentro de otra muñeca, o incluso lo hacen con algunos animales, dentro de otro animal, dentro de otro animal, dentro de otro animal, hasta que se llega al último animal y ya después empieza a devolver el ciclo. Algo así es como funciona la recursividad. Acá podemos, ahorita vemos como un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Algunas de las ventajas de la recursividad es que al separar el problema en subproblemas, se tienen soluciones un poco más simples o problemas un poco más simples para plantear la solución. Y no funciona la recursividad sirve o es más óptima para cierta solución de ciertos problemas, como por ejemplo el manejo de estructuras completas, como que nos pongan a recorrer un árbol en informática, o que nos pongan a hacer algún análisis de subdirectorios en cuanto a carpetas o a detalles de un centro médico que tienen niveles de profundidad. La recursividad siempre va a ser una de las posibilidades que funciona correctamente. Dentro de las consideraciones, o por así llamarlo, desventaja, es la eficiencia. Nosotros tenemos que considerar el nivel de profundidad que tiene la recursividad. ¿Qué quiere decir eso? Las veces que se va a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, hasta que se cumpla el caso base. Si la profundidad de la recursividad es muchísima, va a consumir mucha memoria, entonces es ahí donde tenemos que hacer un análisis para ver si es óptimo el utilizar la recursividad para esa solución. La pila de llamadas es eso que les comentaba, la cantidad de veces que se va haciendo una pila y eso consume memoria. Entonces al final hay que hacer como un balanceo para ver si, como un costo-beneficio, si es óptimo utilizar recursividad. Y si no, tener también el conocimiento de poder buscar otras alternativas que sean iterativas y que no sean recursivas para solucionar el problema. Para ejemplificar un poco lo que es la recursividad, acá tenemos el ejemplo de un factorial. El factorial es una forma matemática para sacar un cálculo de un número específico. Se basa en una fórmula, acá la tenemos,
n factorial se simplifica, se ejemplifica, simboliza con estos signos, n y la expresión para abajo. Y esto quiere decir que es n por n-1 por n-2 por así sucesivamente. Se tiene un caso base que es que cuando n es igual a 0, retorna 1. Este es el caso base que tenemos. Y la solución recursiva para n mayor que 0 es n factorial es igual a n por n-1. Así tal vez no sea nada claro, pero ya lo vamos a ver un poco más ejemplificado. Por ejemplo, acá tenemos el mismo ejemplo del factorial de 5. Entonces, el primer paso es que llamamos al factorial de 5. Como nos decía la fórmula, es n por n-1. Entonces, esto quiere decir que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4. Tenemos que el caso base es n igual a 0. Pero resulta que aquí todavía n no es igual a 0. Entonces, volvemos a hacer otra llamada. Paso número 2, llamamos al factorial de 4. El factorial de 4 es 4 por factorial de 3. Llamamos en el paso 3 al factorial de 3, que es 3 por el factorial de 2. Volvemos a llamar al factorial de 2, que es 2 por el factorial de 1. Llamamos al factorial de 1, que es 1 por el factorial de 0. Ya acá encontramos el caso base, porque el factorial de 0, por definición, retorna 1. Entonces ya tenemos que el factorial de 0 es 1. Entonces aquí lo que hacemos es devolvernos al llamado y sustituir el factorial de 0 es 1. Entonces 1 por 1, que es el factorial de 0, es igual a 1. Ya tenemos el factorial de 1. Entonces nos devolvemos al siguiente llamado. 2 por el factorial de 1. El factorial de 1 dijimos que es 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2. Ahora nos devolvemos al factorial de 3. Factorial de 3 dice que es 3 por el factorial de 2. Factorial de 2 dijimos que era un 2. Entonces 3 por el factorial de 2, que es 2, es igual a 6. Nos vamos al siguiente paso. 4 por el factorial de 3. Factorial de 3 nos dice que es 6. Entonces 4 por 6, que es el factorial de 3, es igual a 24. Y vamos al último punto, o al paso 1, que es 5 por el factorial de 4. Tenemos que el factorial de 4 es 24, 5 por 24 es 120. Entonces acá tenemos que el factorial de 5 es igual a 120. Viéndolo un poco más ejemplificado ya en Python, esta es la ejecución del código, en donde tenemos una definición de la función. Aquí está n, que es el número, y el nivel, que es para ver la cantidad de profundidad. Ahorita lo vemos en ejecución. Acá están los mensajes respectivos. Y aquí tenemos el caso base. Cuando n es igual a 0, retorna 1. Este es el caso base que nos dieron por fórmula. Y si no, hacemos el cálculo que es n por el factorial de n menos 1. Y se aumenta en 1 el nivel. Y se empieza a hacer la llamada recursiva hasta que se encuentre el caso base. Si lo vemos en programación, acá lo tenemos, que es el mismo código que acabamos de ver. Y cuando yo lo ejecuto, la ejecución es la siguiente, llamada al factorial de 5, este es el primer paso. Como no es el caso base, llamada al factorial de 4. Como no es el caso base, llamada al factorial de 3. Sigue sin ser el caso base, llamada al factorial de 2, llamada al factorial de 1 y llamada al factorial de 0. Y él dice caso base alcanzado, factorial de 0 igual 1. Entonces ahora sí él se empieza a devolver y hace la sustitución. Retorno factorial de 1 igual 1. Vuelve a hacer el autollamado. Retorno factorial de 2 igual 2. Retorno factorial de 3 igual 6. Retorno factorial de 4 igual 24. Y retorno factorial de 5 igual 120. Resultado final, 120. Es exactamente el mismo ejemplo o el mismo ejercicio que acabamos de hacer acá, pero ya en la codificación de Python. Y ahora, orientándolo un poco más a la parte de salud, ¿cuáles son como posibles ejercicios que nos pueden solicitar? Acá tenemos un enunciado o una solicitud o un requerimiento que dice recibir una lista de pacientes por servicio y calcular el total del paciente de un hospital. Entonces, en este enunciado lo que se hace es recibir una lista, que es un tipo de datos de Python, con la cantidad de pacientes por el servicio de todo el hospital. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de datos en donde van a ser varios números que simbolizan la cantidad de pacientes en cada servicio en el hospital. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo una sumatoria. ¿Cuál sería nuestro caso base? Cuando la lista está vacía. Entonces dice, si la lista está vacía, la función imprime un mensaje indicando que alcanzó el caso base y retorna 0.
La llamada recursiva se toma el primer elemento de la lista, el número de pacientes en el primer servicio, y se suma al resultado de la función aplicada al resto de la lista. Igual, vamos a verlo un poco más ejemplificado acá en código. Nosotros definimos total de pacientes. Aquí está servicios. Servicios es la lista que les acabo de mencionar con la cantidad de pacientes por servicio, como por ejemplo en este caso, pacientes servicios 30, 45, 60, 25. Imaginémonos que esto es cardiología, esto es ginecología, esto es pediatría y esto es cirugía. Entonces, al final, la función tiene que hacer la sumatoria de todos estos datos y decirnos cuántos pacientes hay en el hospital. Entonces, tenemos el caso base, que en este caso dice, si la lista está vacía, se retorna un 0 y se muestra el mensaje respectivo. Si la lista aún no está vacía, perdón, el resultado es igual a servicio sub 0, que se toma por el índice 0, que es el número, más el total de pacientes, que es la misma función, con el primer elemento. Esto lo que quiere decir perdón, esto lo que quiere decir es la lista sin su primer elemento y se agrega un número más a la profundidad de la ejecución. Entonces, ahorita lo vamos a ver cómo se comporta ya en la programación de Python. Ya tenemos el código, que es exactamente este mismo que acabamos de ver, y vamos a hacer la ejecución. Entonces, si ustedes lo ven, ya se hace la primera llamada cuando tengo 30, 45, 60 y 25. No hemos llegado al caso base porque la lista no está vacía. Entonces, la siguiente llamada, como les decía, que es con 1, 2 puntos, esto es quitando el primer elemento de la lista. Entonces, si ustedes lo ven aquí, primero era 30, 45, 60, 25, ahora quitamos el 30, queda 45, 60, 25, volvemos a ejecutar 60, 25, volvemos a ejecutar esto hasta que la lista sea vacía y se alcance el caso base. Una vez que la lista ya está vacía, que es en este caso, entonces dice, caso base alcanzado, lista vacía, retorno un 0. Y ahora sí empieza a sumar. Retorno es igual a 25 para el total de pacientes, que es 25. Ahora suma 25 más 60, 85. De ahora suma 25 más 60 más 45, son 130. Y ahora suma 25, 60, 45 y 30 para 160, que es el total de pacientes del servicio. Entonces, como ustedes lo pueden observar acá, es una opción más. A veces se puede tornar un poco más complejo, es de entender bien el problema y ver si la solución no funciona utilizando recursividad. Igual se puede utilizar de forma iterativa. Hay que analizar bien el tema de rendimientos y como les decía, poner en una balanza a ver si es necesario o se puede tomar como consideración el utilizar una función recursiva o una función iterativa. Se utiliza para manejo de jerarquías, se utiliza mucho la recursividad, recorrer un árbol o subdirectorios, como se los mencioné anteriormente. Dentro de las conclusiones de los algoritmos recursivos o la recursividad, definir un caso base claro. Sin esto, la recursividad no va a funcionar o va a enciclarse indefinidamente hasta que se tenga definido un caso base claro. Progresión al caso base es cómo llegar hasta ese caso, especificarlo bien, tenerlo bien claro para poder ejecutar de forma óptima toda la funcionalidad y solventar las necesidades que se están planteando. Evaluar la idoneidad de la recursividad es lo que venimos conversando. Hay que analizar si por temas de rendimientos, por temas de profundidad, la recursividad es una opción que se debe considerar o si se debería de valorar la posibilidad de usar funciones iterativas. Eso queda muy a consideración de la persona que está desarrollando y el análisis que se realice. Control del uso de memoria es parte de lo que venimos conversando. El utilizar la memoria de pila, que es eso que va acumulando la profundidad y cuántas veces se va llamando recursivamente, hay que hay que prestarle mucha atención para ver si no se nos va a hacer un Stack Overflow o un desbordamiento de memoria. En caso de que la función se llame muchísimas veces y los cálculos sean muy pesados. Siempre he recomendado documentar, perdón, y depurar bien para tener control del código, ser como un poco solidarios con los desarrolladores, para que si en dado caso en algún momento a nosotros nos toca o llegar
a ver un código que no es desarrollo de nosotros o si tenemos que dejarle el código a alguien más, que esta persona pueda entender la ejecución del proceso que se está realizando. Y la simplicidad y claridad, que siempre es bueno pensar o tratar de solventar las necesidades de la forma más simple y óptima posible, siempre utilizando o realizando análisis profundos para determinar cuáles son las mejores opciones para resolver los problemas planteados. De momento, esto sería, espero les quede un poco más claro con los ejemplos, lo que es la recursividad y estamos para servirles. Muchísimas gracias.